Bienvenidos mis queridos hermanos, amada iglesia, seguidores de Cristo, una disculpa, estamos retransmitiendo, repitiendo cada cosa del mensaje, dado que estuvimos recibiendo mensajes que no se oía. Disculpen, son problemas técnicos que están fuera de nuestro alcance, de nuestra control, pero bueno, nuevamente quiero retomar este punto y pues bueno, quiero invitarlos ya sin tanta introducción al libro del Éxodo, nada más para retomar la idea y quede grabada en un mismo video y no estar dividiendo. En el libro del Éxodo, capítulo 3, donde vemos que Dios comisiona a Moisés para sacar a los hijos de Israel de Egipto, vemos que Dios revela uno de los nombres de él. Y bueno, voy a volver a repetirlo aquí en Éxodo 3, versículo 13. Dice, dijo Moisés a Dios: He aquí que llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos le preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y bueno, como lo he dicho, este nombre conecta a la nación de Israel con Dios en un tiempo importante de la redención, y Dios reveló este nombre por primera vez en la zarza. Esto nos habla de que Dios tiene muchos nombres y que no podemos encerrar a Dios en un solo nombre, pero este nombre en especial es muy relevante porque en verdad es el verbo ser o estar en tiempo indefinido. Cuando Dios se dijo a sí mismo, yo soy, lo que le está diciendo a Moisés no es otra cosa más que decir que no existe otro Dios más que Él. Yo soy el Dios que ha existido, el Dios que existe y el Dios que existirá. Y este nombre refleja la naturaleza de Dios permanente y eterna. Y es precisamente la estructura de la naturaleza de Dios que vemos plasmada, no solo en su naturaleza. Lo podemos ver en los colores primarios, lo podemos ver en la división del tiempo, pasado, presente y futuro, lo podemos ver en la composición de la materia, lo podemos ver en la forma del hombre, que somos cuerpo, alma y espíritu. Y como decía también, en el plan de redención de Dios, de forma soberana, de todos los planetas del universo, escogió del sistema solar el tercer planeta para cumplir sus propósitos. Para mí todo eso es un fuerte testimonio de la Trinidad, pero también de la naturaleza de Dios, de que todo lo estructura en tres partes. Y bueno, por eso en el libro de Apocalipsis vamos a ver un bosquejo que revela la naturaleza del Dios verdadero. Este libro nos va a revelar la naturaleza del Dios en que creemos, y muy en especial en el versículo 19 del capítulo 1, estamos viendo ya el versículo 19, en otra transmisión hablábamos en los versículos anteriores cómo la gloria de Dios se le manifestó a Juan y cómo Juan fue impactado y cambió su vida a esta visión. Sin embargo, ahora Dios a Juan le da la instrucción aquí en el versículo 19 del capítulo 1 de Apocalipsis, le dice claramente, escribe las cosas que has visto, pasado, y las que son, presente, y las que han de ser después de estas. Dios aquí le está revelando a su siervo un bosquejo, un orden de las cosas. El Señor Jesucristo a su siervo Juan le manda a escribir lo que había de suceder en el pasado, en el presente y futuro. Nuevamente enfatizo, mostrando la naturaleza de nuestro Dios, que es un Dios que ha existido, que existe y existirá. Ahora, en este punto, mis hermanos, es muy importante que enfaticemos y entendamos la naturaleza eterna y persistente de Dios, porque esto nos tiene que ayudar a tener paz y consuelo en momentos como los que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque esto quiere decir, si Dios es el que soy, el Dios que ha existido, que existe y existirá, es un Dios que ha estado presente y ha tenido el control de todo. A Dios, mis hermanos, no le sorprendió la pandemia. No es algo que a Dios lo estresó, lo angustió. Dios siempre ha estado en control de todo.
Dios no está sujeto al tiempo como nosotros, ni está sujeta a la creación también al tiempo, y Dios no está sujeto a nada de eso. Dios está presente en el pasado, está presente en el presente y está presente en el futuro a la misma vez. Esto lo he dicho mucho en la reflexión de este libro tan hermoso. Dios vive de forma vertical, no de forma horizontal. O sea, Dios no está sujeto, Él a la vez está viviendo la creación, a la vez está viviendo el final del mundo y a la vez está viviendo nuestro tiempo. Así es Dios, no puedo explicarlo, pero así lo veo en la Biblia y así lo revela la palabra de Dios. Nosotros no podemos comprenderlo porque somos seres finitos. No podemos encerrar a Dios en una caja y estudiarlo como si fuera un bicho. Tenemos que entender que el Dios de la Biblia rebasa lo que somos. Y por eso solo estamos tocando los bordes de Él para poder comprender un poco de lo que Dios quiere que entendamos y así aprender a confiar en Él. Lo único que les animo es a creer en la revelación de la Biblia en torno a lo que enseña del Dios verdadero. Y por eso hoy les animo a que nosotros tengamos en el corazón una plena certeza de que esta crisis que está viviendo el planeta está en control de Dios y Él tarde o temprano nos va a sacar a la victoria. Él está tratando con el corazón de cada uno de nosotros y está viendo de qué forma cada uno de nosotros asimila esta prueba de forma personal. Ojalá cada uno de los que estamos escuchando esta reflexión o están escuchando esta reflexión puedan tomar la decisión de confiar en el Dios de la Biblia y entender que el Dios de la Biblia tiene el control de todo. El deseo de Dios para nosotros, escucha bien, el deseo de Dios para nosotros al revelar el libro de Apocalipsis es dejarnos claro que Él tiene el control de todo absolutamente. Todo lo que sucede en el mundo está en manos de Dios. Así que ahora más que nunca es muy importante, si entendemos esta verdad, es muy importante escudriñar las Escrituras para tener confianza en el Dios de la Biblia y fortaleza en medio de esta prueba de tanta incertidumbre. Y muy en especial estamos escudriñando el libro de Apocalipsis, porque este libro nos va a revelar y nos está revelando el pasado, presente y futuro del mundo. Estamos apenas empezando a definir esta estructura interna del libro, pero qué importante es entender desde un principio que Dios nos está diciendo: yo soy el que soy. Yo estoy en el pasado, estoy en el presente y estoy en el futuro. Por eso, Juan, yo te invito a que escribas el pasado, el presente y el futuro de lo que va a vivir este mundo. Entonces, esto que quiero decirte también es importante. El libro de Apocalipsis no es un libro oscuro. Al contrario, es un documento claro que revela lo que Dios quiere que sepamos del futuro. No es un libro místico, no es un libro simbólico. Ahora, es cierto que muchas cosas del libro de Apocalipsis no son fáciles de entender. Es cierto que mucho del lenguaje de Apocalipsis pareciera que es simbólico, pero conforme entremos al tema, nos vamos a dar cuenta que el libro de Apocalipsis es mucho más literal de lo que pensábamos. Muchos se acercan a este libro con ciertos prejuicios o ciertos mitos. Muchos asocian el libro de Apocalipsis con lo malo, inclusive ya se usa una palabra, por decirlo así, para hablar de lo malo. Esto es apocalíptico y lo asocian a desastres y a cosas feas. Y bueno, es cierto que habla de ciertas cosas malas, pero en realidad el tema, el centro del libro es Jesucristo, como en un mensaje se reflexiona. Y el propósito de Dios para dejar este libro en nuestras manos no es para llenar nuestro corazón de incertidumbre. Al contrario, es para aclarar cosas que quizás a nuestra vista son inciertas, pero para Dios están bien controladas.
Así que esto es bien importante. Dios le dijo a Juan, nuevamente lo repito, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas, para tener un claro entendimiento de esta instrucción que Dios le está dando a Juan. Es muy importante tomar en cuenta el contexto. El contexto de la Biblia en cada porción de la misma es muy importante. No podemos sacar un texto y hacer toda una construcción de doctrina y ideas basados en mi opinión sobre lo que leo. Tengo que ver en qué contexto está escribiendo Dios estas palabras. ¿Y cuál es el contexto? El contexto es que Juan está preso en una cárcel en la isla de Patmos, ahí en Roma, y en esta cárcel Dios le habla. Y en el versículo 10 del capítulo 1, en el versículo 10 del capítulo 1, dice lo siguiente: Juan declara que está en el Espíritu en el día del Señor. Es muy importante ubicar el contexto geográfico de Juan. Juan, desde el versículo 10 de este capítulo, dice que él está en el Espíritu en el día del Señor. Juan aquí revela su ubicación, repito, y dice que aunque su cuerpo, escuchen bien esto, que aunque su cuerpo está preso en la isla de Patmos, no obstante, él está en espíritu en el día del Señor. Así dice. Él dice aquí, Apocalipsis 1:10, estoy en el Espíritu en el día del Señor. Y en toda la Biblia, escuchen bien, en toda la Biblia, esta frase del día del Señor apunta a aquel día que se vivirá antes de la venida de Cristo a la tierra, conocido como gran tribulación. Así que en la Biblia, enfatizo, Dios ha dejado un lenguaje. La Biblia, para entender la Biblia hay que comparar la Escritura con la Escritura. El mejor diccionario de la Biblia es la misma Biblia. Dios define sus palabras en la Biblia. Dios define su lenguaje en la Biblia. Y cuando uno compara la Escritura con la Escritura, podemos llegar a la plena certeza de que la frase el día del Señor siempre, irremediablemente, apunta a esta definición de la Biblia, que es la gran tribulación o la tribulación, que es un tema que iremos desarrollando poco a poco en la exposición de este precioso libro. Entonces, Juan dice que él estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y comparando la Escritura con la Escritura, podemos entender que este día del Señor no es el domingo, sino es este evento profético que Dios enfatiza y hace mucha mención de él desde el Antiguo Testamento. La mayoría de los profetas hablan de este evento, que es la gran tribulación. Así que lo que estamos viendo aquí en esta porción es que Juan fue trasladado al futuro, más allá de nuestro tiempo, porque este evento que la Biblia señala como el día del Señor es algo que todavía no sucede, y que si tuviéramos el tiempo podríamos asociarlo con las profecías de Daniel y de Isaías y Jeremías y Joel y tantas del Antiguo Testamento, incluyendo Apocalipsis. La Biblia habla de un periodo de 7 años que todavía no sucede, que es algo futuro donde Dios tratará con la raza humana, y por eso se llama el día del Señor, porque es un día donde Dios va a manifestar su ira y su disciplina hacia este tiempo, hacia este mundo, en aquel tiempo. Pero aquí lo que quiero solamente enfatizar es que eso habla de que Dios tomó a Juan en su espíritu en la isla de Patmos y lo transportó al futuro, inclusive a un futuro más allá de nosotros, quizás muy cercano, pero que todavía
está más allá de nosotros. Entonces, este Juan no está en nuestro tiempo. Así que cuando él dice, escribe las cosas que has visto y las que son y sucederán después de estas, tienen que tomarse en este contexto que ahorita voy a enfatizar. Otro hombre que la Biblia otro siervo de Dios, que la Biblia nos enseña que también fue arrebatado al cielo, aquí no sabemos si fue también al futuro, es el apóstol Pablo. Solamente lo quiero referenciar para hacer énfasis que la Biblia nos habla de experiencias de este tipo con los siervos de Dios. Y aquí, por ejemplo, en el libro de 2 a los Corintios, capítulo 12, los primeros 4 versículos dicen lo siguiente, solamente escuchen. Ciertamente no me conviene, está hablando el apóstol Pablo, dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré las visiones de las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, y vean lo que él confiesa, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. Entonces Pablo tuvo una experiencia parecida a la de Juan, aunque él confiesa que no sabe si Dios se lo llevó en espíritu o con cuerpo, y lo llevó al tercer cielo, que es la mismísima morada de Dios, el paraíso. Ahora, en el caso de Juan, él dice en el espíritu. Entonces así sí que podemos sugerir con mucha certeza que Juan, su cuerpo estaba preso en la isla de Patmos, pero su espíritu fue llevado al futuro y a la presencia de Dios, a aquel día que he mencionado, llevándolo a este lugar de la isla de Patmos, al futuro. Entonces, ¿qué hizo Dios con Juan? Lo llevó al futuro y le dijo, escribe las cosas que has visto, pasado, las cosas que son, presente, y las que han de ser, futuro. Entonces Dios lo lleva al futuro y ahora le pide escribir. Entonces, ¿qué está haciendo Dios? Dios es un Dios maravilloso. Dios es un Dios sabio. Y en esta sabiduría y en esta maravilla de Dios, está deseando que nosotros como seres humanos, aquellos que amamos su palabra y que deseamos seguir sus pisadas, tengamos un claro entendimiento de sus propósitos y sobre todo de lo que está revelando en este precioso libro de Apocalipsis. Dios está dando una estructura, está dando un bosquejo de la forma en que están reveladas las cosas en este libro. O sea, Dios nos está diciendo, hey, pongan atención, el libro no es una suma de conocimientos y conceptos desordenados, es algo que tiene orden cronológico, por lo menos en su primera estructura. Las cosas que están en el pasado, las cosas que están en el presente y las cosas que están en el futuro. Así le dio Dios la instrucción a Juan que le escribiera. Ahora, pero esto no es suficiente. Tenemos que entender que el libro de Apocalipsis, en algunos versículos, nos muestra su división interna, para que entendamos dónde están las cosas que hablan del pasado, para que entendamos dónde están las cosas que hablan del presente y las cosas que hablan del futuro, para que cuando vayamos a este libro entendamos el cuadro grande y digamos, ok, ya me quedó claro por el versículo 19 del capítulo 1 que Dios escribió las cosas pasadas, presentes y futuras. Pero ahora vamos a ver algunas claves internas en el libro de Apocalipsis que nos van a permitir identificar dónde está esta división del pasado, presente y futuro de la revelación de Dios en este libro. Vamos a Apocalipsis 4.1. Y Apocalipsis 4.1 dice lo siguiente: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Quiero hacer énfasis en la parte final donde dice, he aquí una puerta abierta en el cielo, porque Dios en el interior del libro
nos va a dar esta clave para entender su estructura interna. El libro internamente está dividido cada vez que el cielo se abre. En el caso de Apocalipsis 4.1, vemos que el cielo se abre y alguien sube, que en este caso la invitación a subir es a Juan. Pero cuando vamos a otro pasaje del libro de Apocalipsis, que es Apocalipsis 19.11, vemos que dice, entonces vi el cielo abierto nuevamente. Primeramente, en Apocalipsis 4.1 dice que hay una puerta abierta en el cielo. Posteriormente, en Apocalipsis 19.11 dice que el cielo se ve abierto. Y en este caso, no sube alguien, baja alguien. Entonces, la estructura interna del libro la vemos en Apocalipsis 4.1, cuando el cielo se abre y alguien sube. Y en Apocalipsis 19.11, cuando nuevamente el cielo se abre, pero alguien baja. Esto tenemos que tenerlo en mente. Entonces, con todas estas ideas, las cosas que has visto, las cosas que son y que sucederán, y que en Apocalipsis 4.1 se abre el cielo y alguien baja, y en Apocalipsis 19.11 se abre el cielo y alguien sube, todo esto lo unimos y vamos a tener claramente el bosquejo que Dios ha dejado en este libro. Y lo voy a explicar. Por favor, pongan atención, y después voy a poner aquí una representación, un bosquejo gráfico de lo que es esta división en el cuerpo del libro. Primeramente, ¿cómo vemos el libro de Apocalipsis? El bosquejo del libro queda así. De los capítulos 1 al 3, del 1 al 3 de Apocalipsis, son las cosas que has visto. Es decir, las cosas del pasado. Ahora, ¿qué vemos en los capítulos 1, 2 y 3 de Apocalipsis? Bueno, en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis estamos viendo la historia de la iglesia en estos 2000 años. Eso es lo que revela Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3. Estos 2 años de historia que ya para Juan son pasado, aunque en nosotros alguna parte sigue siendo nuestro presente, y obviamente cercano ya a lo que es el día del Señor. Y el capítulo 1 en especial está describiendo la visión del Hijo del Hombre, cuando Juan vive esta experiencia de ser traspuesto al futuro. Luego, lo que vemos es, ¿verdad?, que cuando el cielo se abre, en el capítulo 19, versículo 11, vemos que el cielo se abre y alguien baja. Bueno, aquí vemos la otra división que llega hasta el capítulo 19. Entonces, de los capítulos 4, escuchen bien, de los capítulos 4 al 19, estamos viendo las cosas que son, las presentes, que narran, como ya lo dije, la tribulación. Muy en especial la tribulación la vamos a ver descrita en los capítulos 6 al 18. Y en el capítulo 4 y 5 estamos viendo a Juan en el cielo, en la presencia de Dios, viendo este trono rodeado de luz, con los 24 ancianos alrededor y una multitud de seres adorando al que está en el trono. Pero ya Juan está siendo traspuesto al futuro, y en el 4 y 5 es como que la escena celestial, ¿verdad? Y pareciera que él, como una pantalla 3D o no sé, ¿verdad?, Dios le está mostrando todo el día del Señor, es decir, todo lo que está sucediendo en el tiempo de la tribulación, que él va a describir del capítulo 6 al capítulo 18, las cosas que son, las del presente de Juan, porque él fue llevado en el Espíritu al día del Señor. Y por último, los capítulos, y bueno, obviamente el capítulo 19 pone fin a este tiempo con el regreso de Cristo en las nubes. Y luego en los capítulos 20, 21 y 22
son las cosas que han de ser, las cosas futuras que van después del día del Señor, son las cosas del futuro. ¿Y qué es lo que está viendo aquí el siervo Juan? Pues él narra aquí el milenio, que es el reinado mesiánico. Vamos a hablar mucho de esto cuando lleguemos al capítulo 20. Pero este milenio que describe la Biblia es un reino de 1000 años literales que Dios tiene prometido para la nación de Israel desde el Antiguo Testamento. Los judíos hasta el día de hoy están esperando el cumplimiento de que un hijo de David tome el trono de Jerusalén y reine con justicia y administre un reino de gobierno de paz hacia los judíos. Bueno, pues Dios no olvida sus promesas y el milenio tiene el propósito de cumplirle a los judíos esta promesa. Pero también después describe el libro de Apocalipsis en los capítulos 21 y 22 dos cosas increíbles, que es la eternidad, donde Dios va a hacer cielos nuevos, una tierra nueva, y por último también revela una ciudad que es la nueva Jerusalén. Ese es el bosquejo del libro de Apocalipsis. Los primeros 3 capítulos, la historia de la iglesia, como resumen, vamos a dejarlo así. En los capítulos del 4 al 19 o finales del 18, la tribulación. Y luego del 20 al 22, la eternidad, donde aparece primeramente un milenio, luego después un cielo nuevo, tierra nueva, y después una nueva ciudad que se llama en la Biblia la Nueva Jerusalén. Ahora, después de haberlo explicado, y obviamente a través de las reflexiones que estaremos haciendo del libro de Apocalipsis, podremos ir aprendiendo un poquito más o entendiendo un poco más, afinando un poco más lo que no nos quede claro. Quiero ahorita simplemente mostrarles un poquito la estructura del libro. Bosquejo del libro de Apocalipsis: las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de ser. Entonces ahí está el pasado, y como yo lo decía, vemos a la historia de la iglesia en los capítulos 1 al 3, vemos la historia de la iglesia, aunque en especial en el capítulo 1 vemos la visión en la isla de Patmos, cuando Juan está preso y Dios se le manifiesta allí. Luego después, cuando sube Juan, empieza la división de las cosas que son, porque cuando él sube, está siendo traspuesto al futuro, trasladado al cielo, para vivir en el día del Señor, que es este. Y bueno, la descripción que hace Juan en los capítulos 4 al 19, pero muy en especial del 6 al 18, es la tribulación, porque el 4 y 5 es el cielo y la descripción del trono de Dios. Y ya el 19, pues en realidad está describiendo el regreso del Señor, que es cuando alguien baja. El Señor baja a establecer el reino. ¿Cuál reino? Como decía, es el milenio, que es lo que narra del futuro, de las cosas que han de ser. En el capítulo 20, el énfasis es el milenio. Luego después Dios empieza a hablarnos en el capítulo 21 de los cielos nuevos y una tierra nueva y una nueva Jerusalén, una ciudad celestial muy diferente a la ciudad terrenal de Jerusalén el día de hoy conocida. Así que bueno, en esta ocasión lo que estamos simplemente queriendo tener en mente y dejar en sus mentes es la estructura interna de este precioso libro. Así que ahora, cada vez que vayas al libro de Apocalipsis y lo leas, ya no vas a ir en cero, vas a ir con la clara idea de que Dios ha dejado las cosas escritas del pasado, del presente y del futuro, entendiendo que el presente de Juan no es el de hace 2000 años, sino el del día del Señor. Algo que todavía no sucede. Para terminar, lo único que puedo decirles que podemos aprender muchas cosas en esto. ¿Qué podemos aprender? ¿Por qué Dios nos ha dejado un libro tan hermoso y nos ha dejado descritas cosas como la que acabamos de aprender en un solo versículo? Vean cuánto aprendimos de un solo versículo de Apocalipsis 1:19. Primero, lo que tenemos que aprender, que nuestro Dios Jehová, el yo soy,
actúa siempre conforme a su naturaleza. Él es el Dios que ha sido, el Dios que es y el Dios que será. Por eso Él revela a Juan las cosas del pasado, las cosas del presente y las cosas del futuro, mostrando que Él tiene el control de todo. Esto es algo muy importante que ojalá nuestro corazón guarde con firmeza. También nos enseña que nuestro Dios es un Dios de orden. Dios está dando estructura, Dios está dando orden. No podemos ir a la Biblia botando la inteligencia y pensando que es un libro de fanáticos y que solo un loco, ¿verdad?, fanático puede entender lo que dice. Al contrario, es un libro de un Dios inteligente, de un Dios que nos ha dado un cerebro y que en la propia Biblia, Dios en su orden, ve la creación de Dios. Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de simetría. Observa cómo son las mariposas, cómo son las cebras, son perfectas, porque detrás de ellas está un Dios de orden, un Dios artista. Y en el libro, que es sobre todos los libros, está la huella de ese Dios, un Dios perfecto, un Dios de orden. Y por eso cuando vamos a este libro en especial, vemos ese orden. Y Dios nos muestra un claro bosquejo del orden de las cosas, pasadas, presentes y futuras. Y Dios está esperando que tú y yo, dependiendo del Espíritu Santo, comparando la Escritura con la Escritura, podamos ir no solo al libro de Apocalipsis, sino a cualquier porción de la Biblia y entender que el Dios yo soy está allí. Por ejemplo, Juan, que es el mismo autor de este libro del que meditábamos del Evangelio, en su Evangelio, él es el único. Juan, fíjense la conexión de Dios, es el único que usa la frase yo soy 7 veces, conectando a Jesucristo con este nombre hermoso del Todopoderoso, del Eterno que es, que ha sido y será. Así que, mis amados hermanos, seguidores de Jesucristo, solo quiero dejarles en su mente y en su corazón el claro entendimiento de que el Dios de la Biblia es el Dios que tiene el control de todo. Quiere tener también el control de tu vida, pero Dios, siendo todopoderoso, nos ha dejado un libre albedrío y es allí donde solo tú puedes tomar esa decisión. Darle el honor a Dios de que tome el control de tu vida. Vamos a orar. Padre bendito, gracias te damos por esta preciosa reflexión y sobre todo, Señor, ayúdanos a tener claro en nuestro corazón que el Dios de Apocalipsis, el Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, es Jehová, el Dios que ha estado, está y estará presente en toda su creación. Ayúdanos a poder ser parte de los propósitos de ti, Señor, y que nuestro libre albedrío pueda estar sujeto a ti, confiando en la Biblia como tu libro revelado al hombre. Gracias, Dios, te lo pedimos todo en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Amén.